Perfecto, continuamos con esta segunda parte de la introducción a ZBrush para artistas. En el tutorial anterior expliqué la interfaz, el movimiento a través de la interfaz, el lienzo, cómo importar modelos, la diferencia entre un tool y un modelo. En este caso el tool es la herramienta creada en ZBrush. Con herramienta me refiero al objeto en 3D, solo que ZBrush le da ese nombre, tool. Y bueno, cómo guardar tus archivos, en este caso tu tool, o si vas a exportar el objeto en OBJ o en algún otro formato admitido por, bueno, que ZBrush tenga la capacidad de crear. En este caso es con el botón de exportar, export, y de la misma forma puedes importar objetos con import. Bueno, también cabe mencionar que puedes guardar todo tu proyecto. Si te vas aquí a File y le das Save, te va a guardar un archivo de ZBrush. Y la ventaja de esto es que mantiene tus settings y sobre todo que si tu brocha tiene un historial, con historial me refiero a eso, a cuántas veces puedes utilizar el undo, en este caso irte un paso hacia atrás. Lo voy a demostrar con un ejemplo. Supongamos que estoy esculpiendo esto y tal vez estos son los pasos, pero tal vez aquí me equivoqué, no quiero, no sé, no me gustó cómo quedó, entonces siempre puedo utilizar la historia de los undo. En este caso tengo 8, bueno, esto no cuenta porque importé otro modelo, pero sería desde acá. Entonces si se dan cuenta puedo regresar en el tiempo. Y usualmente cuando guardas tu tool, simplemente con Save As, no te guarda el historial. Pero aquí en preferencias viene la opción donde dice Undo History. Viene la opción de Enable Saving, que te permite guardar tu historial de undo a un archivo, en este caso aquí en File. Entonces esta es la tercera opción para guardar o más bien tendría que ser la primera, ¿no? Para guardar tu progreso en ZBrush, para guardar, no solo te guarda el objeto, sino te guarda prácticamente toda la sesión en ZBrush, lo cual es una buena opción. Ocupa más espacio, pero usualmente es una buena opción si es un proyecto el cual estás trabajando de forma continua durante varias sesiones. Si solamente son como esculturas o prototipos, puedes utilizar Save As y te guarda el CTL y puedes retomarlo en otra sesión. Ya depende mucho de las preferencias de cada quien. Pero esa es otra manera de cómo puedes guardar tus objetos y tu progreso en ZBrush. Ahora, vamos a ver en este video todos los brushes. Bueno, no todos los brushes, los brushes, pinceles principales para crear formas de manera rápida y que más se adecúan a tal vez el flujo de trabajo de escultura. Si es que vienen de un fondo de escultura, bueno, de un trasfondo de escultura tradicional. Entonces el primero con el que viene por defecto ZBrush en todas las sesiones de su versión como vanilla es el estándar. Y este brush, este pincel lo que hace pues es simplemente crea un relieve en la superficie. Ups. Ok. Crea un relieve en la superficie. Lo empuja a la superficie. Tengo entendido hacia las normales. Si no saben que son normales, bueno, no se preocupen. No, es simplemente un vector que indica la dirección perpendicular al plano del objeto. Porque recordemos que estos son polígonos. Entonces, cada uno de estos triángulos es un polígono. Y cada uno de esos triángulos es un plano. Y cada uno de esos planos tiene un vector perpendicular a ese plano. Y ese vector perpendicular está indicando una dirección en específica que se le conoce en el 3D como normal, dirección normal. Entonces lo que hace digo, esta explicación es como bastante técnica, entonces se pueden quedar simplemente con la explicación de crea un relieve en la superficie, punto. Esto es lo que hace el Standard Brush. Ahora, algo que no mencioné en la clase anterior, por obvias razones, es que cada uno de los brushes tiene un efecto inverso. En este caso, si la acción estándar del Standard Brush es hacer un relieve en la superficie, su acción inversa es crear un valle, si es que así se le conoce. Eh,
Sí, es cortar. No sé qué palabra utilizar que sea lo opuesto a relieve. Pero bueno, les estoy demostrando. Uno crea volumen y el otro lo disminuye. ¿Y cómo lograr eso? Bueno, se puede utilizar el botón que dice C-Sub. Simplemente lo seleccionas y subtrae o sustrae, no sé cómo se diga. Y el otro agrega. Por defecto, estándar, el brush estándar está en C-Add, o sea, en opción de agregar. Aquí por si quieres hacer un cosplay, digo, un tributo a Hellboy, tal vez esa sería la opción. Y si quieres la opción inversa está CISO, pero este flujo de trabajo es muy tardado, o sea, porque es esculpir y tal vez regreso acá y es muy tardado. Entonces, por suerte, tenemos un atajo en el teclado que funciona con la letra Alt. Si yo estoy utilizando cualquier brocha, bueno, lo voy a dejar en CR, cualquier brocha, y quiero su acción inversa, simplemente presiono Alt y automáticamente me crea esa acción inversa. En este caso, sustraer. Todos los brushes tienen esa opción. Si se dan cuenta, ahorita no tengo seleccionado ninguna de estas opciones, entonces toda la información que está recibiendo ZBrush en mi objeto es puramente de relieve, o más bien de volumen. No está recibiendo ninguna información ni de material, ni de color, ni de material y color. ¿Ok? Entonces, ese es el Standard Brush. De la misma forma, los strokes sirven para eso. Por ejemplo, si yo tuviera mi Standard Brush sin ningún alfa y tal vez quisiera crear una variación en mi volumen un poco más precisa, podría utilizar el Drag Rectangle. Y si se dan cuenta, apenas si se alcanza a ver, pero dibuja, o más bien yo voy arrastrando el área que se va a ver afectada. Y esto se va a ver mejor con un alfa. Voy a seleccionar este alfa. ¿Qué alfa está bueno? Este alfa. Si se dan cuenta, empieza a dibujar el alfa. Solo que aquí mi malla está. Mi objeto está en baja resolución. Pero bueno, para eso sirve el Drag Rectangle. Igual el Spray. Utilizaría este mismo alfa. Pero de una forma pseudo aleatoria. El Drag Dot dibujaría este alfa en la ocasión que yo especifique antes de soltar el trazo. Entonces, mientras estoy arrastrando, puedo seleccionar dónde va a quedar el trazo. Y una vez que lo suelto, ahí queda el trazo. Y bueno, freehand. Y si se dan cuenta, las demás opciones desaparecieron. Porque les digo que estas son las opciones de stroke más comunes para no sé, el 90% tal vez de los brushes. Algunos brushes tendrán opciones especiales, pero igual son herramientas ya un poco más especializadas que no necesariamente tienen que ver con un flujo de escultura tradicional a digital. Entonces, es bueno hacer esa distinción. Y bueno, ¿qué pasa si yo quisiera... tal vez me gusta, ¿no? Este detalle que le estoy poniendo aquí, pero siento que es demasiado. Entonces debe haber alguna forma, así como en la escultura tradicional existe, no sé, un rake, o sea, una herramienta que te permita ir minimizando tal vez el detalle o el volumen de una forma sutil. Eh, Debe existir una herramienta similar en ZBrush y sí existe, se llama Smooth. Por suerte, bueno, ahorita van a ver qué pasa. Si yo busco la brocha de Smooth, o sea, de suavizado, y la selecciono, se van a dar cuenta que me dice que esta brocha se selecciona, o más bien está seleccionada para utilizarse cuando se presiona la tecla Shift. Entonces le voy a dar OK y esto nos facilita muchísimo el flujo de trabajo y es por eso que ZBrush es tan poderoso, porque puedes crear cambios, puedes hacer un flujo de trabajo muchísimo muy rápido, precisamente por estos atajos del teclado. Entonces, supongamos que yo estoy esculpiendo estos detalles en mi objeto y tal vez no me gusta, o sí me gusta, pero quiero minimizarlos un poco. Pues simplemente tengo que presionar Shift y si se dan cuenta el cursor cambia a azul y esto indica que estoy utilizando, en este caso, la herramienta de Smooth y me lo indica acá en el brush. Pero también se pueden asignar alguna otra herramienta para que funcione con la tecla Shift. Por defecto es la herramienta Smooth. Siempre lo he usado así yo, pero se puede asignar otra, por lo que he entendido.
Entonces simplemente tengo que dejar presionado Shift y de la misma forma que está esculpiendo, utilizo mi brocha. Y si se dan cuenta, el detalle empieza a desaparecer porque lo que hace es está suavizando. Y bueno, la explicación técnica es muchísimo más compleja, pero pues lo pueden ver por ustedes mismos. Está minimizando el detalle, está suavizando no solo el detalle, sino las formas. Y de hecho hay distintos tipos de smooth. Hay tres tipos de smooth. Uno para el relieve y otro para los valles, o sea, uno para el add y otro para el sub. Yo siempre lo dejo en el smooth por defecto, pero eso sí convendría bajarle la intensidad. En el episodio, bueno, en el tutorial anterior hablé sobre la intensidad. En este caso, si se dan cuenta, mi herramienta estándar tiene una intensidad por defecto de 25. Lo cual quiere decir que mi máxima presión en la tableta eh, va a ser de 25 unidades en ZBrush. El máximo es 100. Si yo bajo la intensidad a 0, no pasa nada. No está actuando de ninguna forma. Si yo la subo a 80, tiene muchísimo más efecto. Entonces, bueno, los desarrolladores decidieron que 25 sería un buen número para empezar. Entonces, pues la dejaremos en 25. Esto igual depende mucho de la preferencia de cada quien, de tu flujo de trabajo. O sea, no hay una respuesta buena ni mala en este caso. Y también, así como el estándar tiene su... Está lloviendo, ok. Así como el estándar tiene su intensidad, también lo tiene el smooth. Todas las brochas tienen un porcentaje de intensidad, o al menos creo que todas. No sé si las herramientas especiales de inserción de objetos tengan, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, si yo presiono Shift, me va a cambiar a mi brocha smooth y aquí puedo cambiar la intensidad. Tal vez 100 es mucho porque si se dan cuenta, al presionar 100 está destruyendo ese detalle que hice y tal vez no es algo que yo quiera. Entonces, de preferencia sería mejor experimentar con valores que no fueran 100, tal vez la mitad. Y si se dan cuenta, sigue actuando suavizando la superficie, pero no está destruyendo tanto ese detalle. Porque igual hay que saber cómo actuar de forma eficiente. Y no tiene sentido hacer dos veces lo mismo. Entonces, tengan en cuenta eso. Y bueno, seguimos entonces con todas las brochas. ¿Qué pasa? O sea, ya les estoy demostrando lo que pueden hacer. Tal vez, no sé, con el estándar podría hacer más prominente esto. Ok. Tal vez se dan cuenta muy rápido que el estándar no les ofrece tal vez esa experiencia de escultura que estaban esperando. Entonces pueden cambiar obviamente de brocha. Una de las más usadas por todos los artistas de ZBrush es la familia de Clay. Vienen en varias variedades. Clay Build Up y Clay Tubes. En este caso me voy a ir con la que es por defecto, que es Clay. Y si se dan cuenta, esta tiene una... Es muy distinta al estándar. Es más como si estuviera agregando lentamente bolas de plastilina. Por eso se llama clay. Bolas de arcilla en este caso. O sea, plastilina para esculpir. Y bueno, este fue como la respuesta, o más bien la implementación que dieron los desarrolladores para atraer a todas esas personas que tenían un trasfondo de escultura tradicional y sobre todo para facilitar el manejo de los volúmenes y recrear esa experiencia de escultura pero en un paquete 100% digital. Y una de sus variantes es Clay Tubes, que en este caso es mi favorita porque tiene una sensación mucho más ligera, si es que se puede describir así, de Clay, porque tiene un alfa y tiene otros settings y el alfa es como muy duro, entonces te permite crear como forma muy rápida para luego llegar con... Ok, ya creé mi forma y luego llegar con el Smooth Brush y suavizar todo y digo, dependiendo de tus settings de Smooth, la forma se queda ahí y ya creaste volumen, pero le da... o sea, lo preserva de una manera muy interesante que creo que ayuda mucho a la hora de construir volumen.
Otra brocha que es muy importante, que me la estoy saltando, es la herramienta o el pincel move, que hace precisamente lo que dice, te mueve la superficie. Esto es para crear cambios muy abruptos en tu escultura. Y si se dan cuenta, no solo afecta a un solo polígono, sino afecta el área que está dentro de ese punto focal, que es el círculo de adentro de el cursor, y también un poco el área de afuera. Y todos esos settings están aquí en el menú de brocha, de brush. Pueden modificar todo eso. También aquí pueden modificar el focal shift y todo lo que les mencioné en el video anterior. Pero bueno, ahora vamos, aprovechando que estamos en la herramienta de Move, ¿qué pasaría si yo quiero hacer detalles o más bien hacer modificaciones a mi escultura sin tener que afectar otras partes de la escultura? Por ejemplo, tal vez yo quería, o más bien tengo mi escultura de esta forma, yo quiero mover los ojos, pero quiero que la nariz y la boca se queden en el mismo lugar, y ahorita me está costando mucho trabajo porque veo que también se mueve la nariz y tal vez se deforma mucho el ojo. Tal vez ahí lo logré, pero no sé, debe de haber alguna forma mucho más sencilla, y sí la hay. ZBrush viene con un sistema de máscaras muy sencillo pero muy potente, que funciona de una forma muy intuitiva. Si yo presiono control, en este caso en Windows es control, en Mac creo que es command, y dibujo sobre mi escultura, van a ver que se crea una máscara, cambia de color. Y ahora, si yo intento utilizar mi brocha sobre la máscara, no sucede nada. ¿Por qué? Porque la máscara me está indicando que todo lo que esté dentro de la máscara no va a ser afectado por mi brush. Todo lo que está afuera sí va a ser afectado. Entonces esto es muy poderoso porque me permite crear cambios de una forma precisa pero orgánica, que eso es lo que uno busca cuando utiliza ZBrush en su mayoría. En las versiones más recientes, de unos que 3 4 años, no más, 5 años a la fecha, se crearon herramientas ya más específicas para utilizar los objetos en 3D de la misma forma que lo harían paquetes como Maya o 3ds Max, Blender. O sea, de una forma más quirúrgica, más poligonal. Pero ZBrush, o sea, en sus fundamentos claves, sigue siendo un programa para edición orgánica. Y bueno, por eso lo menciono. Entonces aquí tal vez si yo quisiera mover los ojos, no tengo que ser tan cuidadoso porque ya enmascaré todo y podría moverlos. Si se dan cuenta, este efecto es muy extremo. ¿Por qué? Porque mi mascarilla no, o mi máscara no tiene un fall off, o sea, no tiene una gradiente de suavizado. La puedo crear presionando dentro del objeto que está enmascarado con control, haciendo un clic. Si se dan cuenta, la máscara crece pero con un suavizado. Entonces el área de afectación creció, pero al mismo tiempo creó una gradiente para que no sea tan abrupto ese efecto. Y puedo seguir suavizándola hasta tal vez este punto ya está un poco más. Y ahora sí voy a intentar lo mismo que hice hace un momento. Y si se dan cuenta, el cambio ya es muchísimo más suave. Y anudado a esto puedo utilizar la herramienta, no sé, de Smooth. Tal vez en las orillas, que es donde más se nota que hubo un cambio. Y ahora para borrar mi máscara simplemente tengo que seleccionar control y arrastrar. Si yo quisiera arrastrar fuera del objeto. Si yo quisiera invertir esta máscara, si le doy clic afuera, o sea en el canvas, presionando control, se invierte. Y si yo la quiero borrar, repito, es arrastrando y se borra. Ahora, si yo presiono control y doy clic afuera del objeto, hace que todo sea una máscara. De la misma forma, si arrastro por fuera, se crea un marco que me permite hacer una máscara más geométrica. En este caso en un plano. Lo cual puede dar efectos muy interesantes también. Y ese tipo de forma de máscara, porque aquí es un marco poligonal. Si se dan cuenta, al presionar control, yo puedo cambiar aquí donde dice Mask Pen. Puedo cambiar el tipo de máscara que estoy haciendo. Entonces puedo decirle que la máscara quiero que sea un círculo. Y me crea una máscara circular.
O puedo decirle, igual presionando control, que quiero que sea lazo, o sea, freehand. Entonces yo puedo seleccionar mi máscara y los efectos que se logran pues son ya muy interesantes. Viene esa opción, les recomiendo explorar cada una de estas. Por defecto pues es la del rectángulo. Y siempre pueden ustedes dibujar dentro de... que por alguna razón no me está dejando. Ah, ok, tengo que darle en Mask Pen. Sí, si quieren dibujar dentro de su objeto, la máscara, la opción por defecto es Mask Pen. Ok. Y bueno, Mask Pen por defecto les crea esta... o sea, por fuera del objeto les crea este rectángulo. Y bueno, ¿de qué sirven las máscaras? Pues les digo, para hacer modificaciones sin tener que afectar otro y también para organizar nuestra malla. ZBrush tiene una opción que es muy intuitiva y muy poderosa, que permite dividir tu objeto, tu malla poligonal en 3D, te permite dividirla por grupos. En este caso, ZBrush los nombra polygroups. Y lo que hace es otorgarles un color a cada uno de esos grupos para tú poder aislarlos y editarlos o esculpirlos aislados de una forma individual. Entonces, si ahorita yo presiono Shift F, me va a activar esta opción aquí que dice Draw Polyframe. O sea, me está activando el dibujado de mi malla. Puedo ver todos mis polígonos. El shortcut, les repito, es Shift F, o pueden verlo desde el menú de acá. Si se dan cuenta, ahorita toda mi malla es de un solo color. Pero ¿qué pasaría tal vez si yo quiero separar los ojos? Entonces voy a apagar la malla, bueno, el dibujo de la malla, y voy a crear una máscara en los ojos. Ok. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Si me voy a la opción de, en mi tool, al menú de Polygroups, que queda más o menos a la mitad, ahí dice Polygroups. Ahí vienen varias opciones. Viene la opción de Auto Groups. Y de hecho voy a borrar esta máscara y vamos a ver qué hace la opción de Auto Groups. Voy a aprender de nuevo con Shift F o con esta opción. Y voy a darle Auto Groups. Y si se dan cuenta, pues no pasó nada. Simplemente cambió de color. Lo que hizo fue agrupar otra vez todos mis polígonos de una forma automática, de acuerdo a lo que está leyendo el programa. Y con qué lee me refiero al flujo poligonal. Si se dan cuenta, ahorita todos mis polígonos son prácticamente idénticos. Y la densidad de mis polígonos es idéntica. Y sobre todo que tengo muchos triángulos. Y esto se debe pues a que mi malla no ha tenido un tratamiento especial en cuanto a topología. Simplemente es una malla que yo creé en ZBrush, esculpiendo con Dynamesh, que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, lo pueden ver por ustedes mismos. La malla es una colección uniforme de cuadrados y triángulos. Nada que esté rompiendo el flujo, nada que esté diciendo aquí va un ojo, aquí va una oreja, o ya ni siquiera decir eso, sino aquí va una colección de polígonos que es tal vez distinta a esta. Nada le está diciendo eso a ZBrush, por eso los está agrupando del mismo color. ¿Qué pasa si yo quiero agruparlos y no tengo una topología que le esté marcando al programa cómo hacerlo? Pues puedo utilizar máscaras. Entonces, sin apagar mi dibujo de malla, voy a enmascarar esto otra vez. Y me voy a ir a la opción que dice Group Masked. Y van a ver que automáticamente cambia de color los ojos. Y si yo borro mi máscara, pueden ver que los ojos ya son de otro color. Entonces significa que estos ojos ya son de otro grupo. Ya pertenecen a otro grupo. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, si yo presiono Control Shift, me va a aparecer, automáticamente me va a seleccionar la opción, o más bien la brocha de selección. En este caso está por defecto la opción de Select Rectangle, o sea, selecciona tipo rectángulo. Pero básicamente lo que me está diciendo esta brocha es que puedo yo seleccionar objetos, bueno, seleccionar grupos dentro de mi, o polígonos dentro de mi malla. Entonces, por ejemplo, si yo arrastro de la misma forma que con la máscara, arrastro por fuera y selecciono todo esto, ups, voy a repetir eso.
Si se dan cuenta, me acaba de seleccionar. Ignoren los ojos que son parte de otro objeto. De hecho, los voy a apagar aquí. Ok. Entonces, si se dan cuenta, seleccioné absolutamente... Bueno, seleccioné esa área que quería seleccionar. Y pasa lo mismo que con Mask. Si yo quiero invertir esta selección... Bueno, en este caso tengo que arrastrar por fuera para invertir la selección. Es distinto a Mask, pero el flujo de trabajo es muy similar. Si yo quiero invertir la selección, arrastro por fuera, arrastro por fuera. Si yo quiero borrar esa selección, doy clic. ¿Qué pasa ahora si yo doy clic o quiero seleccionar algo de aquí? Si se dan cuenta, al arrastrar dentro de mi malla, simplemente me crea un rectángulo. Por eso lo dice seleccionar rectángulo. Porque está seleccionando lo que está dentro de ese rectángulo, independientemente de si tiene grupo o no. Y si se dan cuenta, no tiene que ver tanto con el objeto en 3D, sino tiene que ver con el espacio del canvas, o sea, el espacio del monitor, el espacio del display. Lo voy a repetir, voy a arrastrar aquí y en teoría solo tendría que seleccionarme pues esta área, pero al yo rotar mi objeto se dan cuenta que seleccionó la misma área por detrás, porque, o sea, funciona como una selección infinita de ese plano. ¿Qué pasa si yo quiero solamente seleccionar la cara? Bueno, podría irme a esta vista con Shift, recuerden, rotando con Shift, se adhiere a ese plano, hace el snap. Y podría seleccionar, no sé, dibujar mi rectángulo. Y ya seleccioné todo mi rostro, lo cual a lo mejor es lo que quería, ¿no? Pero bueno, si estamos ahorita aprovechando que acabamos de crear un polygroup, o sea, un grupo poligonal, pues, ¿cómo selecciono yo este ojo? Y simplemente es utilizando el mismo shortcut de Control Shift para mi herramienta de selección. Y doy clic dentro del polygroup. Y si se dan cuenta, solo seleccionó ese grupo. De la misma forma yo puedo invertir la selección y ahora me va a seleccionar el otro grupo. Entonces, si yo, o sea, más bien eso me da a mí el poder de aislar todos mis elementos, tal vez, de la cara. Y de nuevo irme a Polygroups y le doy Group Masked y me va a crear otra vez esa máscara. Y no necesito hacer máscara para hacer grupos. Puedo incluso aislar, por ejemplo, aquí. Me equivoqué de herramienta. Con Control Shift puedo seleccionar esto. Ya aislé toda la cara. Y puedo darle Group Visible, o sea, agrupar los elementos visibles. Y lo que va a hacer es borrar mis grupos y recrear el grupo. Crear un grupo encima de todos estos polígonos. Y ahora ya puedo seleccionar simplemente la cara. Y dentro de esta cara puedo repetir lo mismo. Puedo enmascarar esto y darle Group Masked. Lo mismo con esto. Y si se dan cuenta, en ningún momento necesito... una vez que yo aislé un grupo, puedo soltar la combinación de Control Shift y el grupo, o más bien los polígonos que seleccioné se quedan dibujados en pantalla y los otros no existen. No es que los haya borrado, simplemente están ocultos. Entonces yo podría apagar, no sé, mi polyframe y dedicarme a esculpir simplemente esta área. A lo mejor no quiero que me distraiga el área anterior. Entonces puedo dedicarme a esculpir. Y una vez que esté tal vez conforme, puedo igual Control Shift, darle clic y regresa. Regresan todos mis polígonos. Igual si quiero aislar la cara, puedo seleccionar todo lo que no es la cara, o sea, todo lo que no agrupé. O podría seleccionar la cara y arrastrando se selecciona lo inverso. Y si se dan cuenta, no necesito tener dibujado mi polyframe, que está... ¿dónde está? Aquí. No necesito tenerlo dibujado para hacer estas selecciones. Entonces, esta es una herramienta igual muy poderosa por si quieres hacer cambios rápidos. O incluso si quieres borrar algunos elementos. Que eso lo vamos a ver. Bueno, lo podemos ver de una vez. Si tú quisieras borrar algún elemento, y me refiero a borrar, o sea, que ya no existiera en tu malla, puedes seleccionarlo. En este caso, no sé, voy a hacer una selección aquí. Y la voy a agrupar. Me equivoqué. Group Masked. Okay. Y si me voy a Polyframe, todo estaba agrupado.
Yo borré sin querer, dándole Group Visible, borré todos mis grupos, pero no importa, los puedo volver a dibujar en Group Mask. Ok, ya tengo un grupo. Tal vez yo quisiera borrar estos polígonos, o sea, eliminarlos para, no sé, ponerle ahí una prótesis con otro objeto, no sé. Dependiendo de mi escultura. Entonces simplemente puedo seleccionarlos. Ya los seleccioné. Y ahora invierto la selección. Que sería lo mismo que simplemente seleccionar esto, ¿no? Ok. Y si me voy aquí a geometría dentro de mi menú de tool, viene la opción de Mesh Integrity. Digo, Modify Topology. Esa es la opción que queremos ver, ese menú, lo desplegamos. Y viene una opción que dice Del Hidden, que es borrar todo lo que está oculto. Si yo le doy clic y ahora intento revelar otra vez con Control Shift arrastrando mi malla, se dan cuenta ya no existe, ya la borré. Puedo hacer undo, obviamente, digo, si no es lo que quería, ok. Pero esta es una forma en la que ustedes pueden comenzar a editar de una forma orgánica, pero tal vez un poco más precisa, sus mallas en ZBrush. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este tutorial. Espero les esté sirviendo. En el siguiente tutorial ya vamos a empezar a ver todo. Otra de las cosas que hace fuerte a ZBrush, que son las subdivisiones, Dynamesh, y ya vamos a ir orientando esto hacia un flujo de trabajo para culminar con una escultura aplicando todo esto que hemos visto. Entonces, los veo el siguiente tutorial.